Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video con un resumen que seguro estaban esperando, aunque bueno, en realidad son algunos spoilers de la novela en la que se basarán para hacer el guión de la serie. Entonces, ahora sí, comencemos con este video. Por favor, no olviden suscribirse a este canal. La serie se llamará El próximo príncipe. El personaje principal, Kanin, o sea Nunyu, se ve muy lindo pero tiene una lengua muy afilada. Es el mejor atleta internacional de esgrima y nadie en el club de esgrima puede vencerlo. Otro personaje principal es Charan, sí, quien es un personaje de arte frente a la gente. Es decir, Charan es profesor de arte. Es guapo y usa anteojos. Si bien es muy gentil, una vez que sostiene una espada, puede derribarte fácilmente. La verdad es que Charan llega a conocer a Kanin para convencerlo de que regrese a su país de origen, pues Kanin tiene derecho al trono, pero este país tiene una loca ley de hacer que el hijo, o sea Kanin, tenga una competencia de duelo en lugar del padre para permitir que el padre se convierta en rey y así la tensión entre las otras regiones del país disminuyan. Kanin fue criado por un guardia real, por lo tanto está bien entrenado, pero es confuso cuando de repente alguien llega a su vida y de la nada le dice, por favor, vuelva con nosotros, Su Majestad. En Malay es el lugar donde se desarrollará la serie, un país hermoso dividido en 5 regiones y gobernado por la monarquía. Cada región enviará herederos a competir entre sí según las viejas reglas de la Casa Real. El ganador será el príncipe y eso le da el derecho a que su padre vaya a ser el nuevo gobernante de la región. Desafortunadamente para Kanin, él es el único heredero de la región y debe participar. Esta es la razón por la que necesita ser vigilado a toda costa. Kanin no quiere tener nada que ver con la monarquía. Él dice que quiere tener una vida ordinaria. No quiere proteger a la gente de su región porque nació y se crió en un lugar diferente. Él no siente la responsabilidad de gobernar su región de origen. Charan, el guardaespaldas real, voló todo el camino hacia Kanin para llevarlo de vuelta, pero Kanin se niega a volver con él y se enfurece. Kanin tiene un temperamento horrible, pero Charan sabe cómo hacer su trabajo. Charan, calmado, le dijo a Kanin que es su deber llevarlo de vuelta, y lo hará. Ocurrieron muchos eventos. Cuando Charan vino a buscar al príncipe, fue tan agresivo con el príncipe que se batieron a duelo de esgrima, aunque deben notar por el tráiler que Kanin es invencible cuando se trata de esgrima, pues es el campeón internacional en ese deporte. Sin embargo, cuando el príncipe vio cuán leal era el guardia y cómo siempre obedecía sus órdenes, el príncipe le preguntó al guardia si le diera la orden de suicidarse, aún así le obedecería, porque él es el príncipe. El guardia se sorprendió, porque nunca pensó en eso de esa manera, pero un deber es un deber. Él obedecería a Kanin sin importar lo que sea. Pero con el tiempo se ayudaron uno al otro. En una balacera, Charan protegió a Kanin con su vida, y su vínculo se convirtió en confianza, y esa confianza se ha convertido en sentimientos de amor. En un fragmento de la novela, hay una parte en donde Charan empuja a Kanin contra la pared y lo besa para poder ocultar su rostro de los asaltantes. Kanin le dice, «Cuando me tomaste de la mano mientras huíamos de los criminales, ¿fue demasiado fuerte? Cuando me dijiste que cerrara los ojos y me besaste, ¿fue realmente para ocultarnos de los criminales?» Aunque ese no fue el primer beso de ambos, pues antes ya se habían besado. Una de las escenas que aparece en la novela es que Kanin le robó a Charan su primer beso, técnicamente el primer beso en los labios. En Malay hay una creencia donde a quien le des tu primer beso, esa persona será tu único amor.
El primer beso se da como un juramento de que se amarán para siempre. Besarás a alguien solo cuando quieras pasar el resto de tu vida con esa persona. Y a Charan le robaron su primer beso jugando al juego del Poki, con Kanin. Algunos datos extra es que Charan es el jefe de la Guardia Real, por lo que es un poco arrogante, y luego conoce a Kanin, cuya profesión principal es ser una amenaza. Charan conoce a la única persona que no le obedece ni respeta en todo lo que dice y hace. Entonces se obsesiona al instante con Kanin. Además, Charan no es un guardia normal, es sobrino político del rey, aunque no tiene linaje monárquico. Es por eso que su vestuario tiene condecoraciones y muchos hombres se inclinaron ante él. Aunque sea un hombre imponente, la verdad es que es un hombre con muchas debilidades, y una de esas es la lluvia, pues al parecer Charan tiene un trauma con la lluvia, pero aún no se sabe por qué. A todo ello, tengo curiosidad por saber si enamorarse entre ellos es una posibilidad, pues Kanin es el príncipe y Charan es un guardia real. Tal vez sea un amor prohibido que les traerá mucho dolor a ambos. Bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado estos spoilers de la novela. Luego les traeré el resumen de la novela de Dio y Hyeji de Cutie Pie. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.